A veces es difícil entender la magnitud de lo que está pasando en el sector financiero hasta que uno se detiene a mirar el panorama completo. Durante años, el mercado de los ETFs vinculados a cripto estuvo bloqueado por incertidumbre regulatoria, por la postura ambigua de las instituciones estadounidenses y por la incapacidad del sistema tradicional de adaptarse a un ritmo de innovación que simplemente no podían controlar. Pero ahora que ese freno se levantó, lo que estamos presenciando no es un fenómeno espontáneo, sino el inicio de un proceso natural. La migración del capital institucional hacia los activos digitales. La confianza retenida durante años finalmente está entrando, y lo que se ha visto en pocas semanas apenas es el primer micromovimiento de lo que podría convertirse en una corriente gigantesca. Cuando observas que en tan poco tiempo cientos de millones están fluyendo a productos basados en XRP, y que eso sucede en un ecosistema donde los ETFs cripto representan apenas una fracción ínfima del total global, entiendes que lo ocurrido no es una casualidad, sino una expresión de una demanda que llevaba demasiado tiempo esperando una estructura regulada para participar sin fricciones. El universo de los ETFs es tan vasto que mucha gente ni siquiera dimensiona su magnitud. Estamos hablando de un mercado que supera los 18 billones de dólares a escala global y que, solo en Estados Unidos, representa más de 12 o 13 billones. Y aún así, dentro de ese océano financiero, el segmento cripto equivale a algo dentro del rango de 150.000 millones. En otras palabras, no llega ni al 1% del total. Para muchos ese número podría parecer una señal de que todavía falta mucho para que las criptomonedas alcancen la madurez, pero para quien observa las tendencias históricas de adopción tecnológica, esas cifras son el equivalente a detectar un punto de apoyo perfecto antes de un salto exponencial. Cada vez que una nueva infraestructura financiera se integra al sistema, los primeros años son exactamente así, una participación mínima que demuestra que el potencial todavía está intacto. Ahora bien, si se compara ese 1% con la velocidad a la que las grandes instituciones están entrando, lo que se perfila es un horizonte donde el capital disponible para invertir en cripto no solo crece, sino que se diversifica. Lo interesante es que muchas de estas instituciones no quieren gestionar la custodia directamente. Buscan vehículos regulados, estandarizados y sencillos, y los ETFs cumplen esa función con precisión quirúrgica. De ahí que la llegada de los productos spot basados en XRP, Bitcoin, Ethereum y otras redes no sea simplemente una anécdota, sino el desbloqueo de una barrera psicológica e institucional. Por eso, cuando uno escucha que grandes administradores como Vanguard, BlackRock o gestores que controlan billones en activos están siquiera considerando integrar criptomonedas en sus recomendaciones de cartera, el impacto potencial es devastador para la oferta disponible. Basta imaginar un escenario en el que solo una fracción minúscula, digamos 0.5% de los activos administrados por una sola empresa gigantesca, se dirija hacia un ETF de XRP. Estamos hablando de decenas de millones buscando un activo cuya liquidez real es finita y cuya circulación disponible se reduce cuando estos productos acumulan posiciones y las almacenan en frío. Esa dinámica es crucial. Cada vez que un ETF compra XRP para respaldar sus acciones, ese XRP sale del mercado circulante. No vuelve a un exchange, queda inmovilizado. Y cuando cientos de millones empiezan a moverse de esa manera, el suministro accesible se contrae. Lo que hoy parece un flujo sostenible podría convertirse en una presión sin precedentes si el ritmo continúa, porque no se puede olvidar que el circulante total de XRP, aunque grande, no es infinito, y la demanda institucional, si se acelera, puede desbalancear totalmente el precio. En este punto es útil recordar cómo operan los grandes inversionistas. Rara vez entran de golpe. Primero observan, luego prueban con pequeñas cantidades, luego aumentan paulatinamente y solo después, cuando hay claridad legal y confianza, ejecutan compras masivas. Estamos exactamente en ese periodo inicial donde la entrada se siente modesta, pero las intenciones futuras ya están alineadas con una participación mucho más amplia. Lo fascinante es que esto no está ocurriendo en un vacío. Las condiciones macroeconómicas están en pleno cambio. La política monetaria estadounidense está entrando en un punto crítico donde los recortes de tasas se convierten en una herramienta para sostener sectores debilitados, estabilizar el crédito e intentar frenar el deterioro del empleo. El mercado anticipa no solo un recorte aislado, sino el inicio de un ciclo. Y en contextos así, los activos de riesgo tienden a experimentar una expansión significativa, especialmente cuando hay liquidez adicional moviéndose a buscar rendimientos no tradicionales. Esto beneficia directamente a las criptomonedas, pero sobre todo beneficia a aquellas que ya cuentan con marcos regulatorios definidos, infraestructura institucional y casos de uso integrados en el sistema financiero.
XRP se ubica exactamente en esa categoría y su ventaja radica en que no depende únicamente de narrativas especulativas. Su utilidad estructural está diseñada para operar a escala global. A medida que el ecosistema avanza hacia 2026, lo que está emergiendo no es solo la adopción de herramientas como ETFs, sino la integración de estándares internacionales, acuerdos bancarios, sistemas interoperables entre países y un marco normativo que reduce la incertidumbre. La percepción institucional sobre las criptomonedas cambió drásticamente en los últimos 2 años. Gobiernos, bancos centrales y conglomerados financieros dejaron de ver este sector como un experimento marginal y comenzaron a verlo como una infraestructura necesaria para modernizar la economía. Y como ocurre en toda adopción tecnológica, la gente común no verá la transformación completa. Simplemente usará servicios que funcionan mejor, más rápido y con menos fricción, sin cuestionar qué tecnología está detrás. La narrativa tradicional de ciclos rígidos en el mercado cripto está perdiendo vigencia precisamente por esto. Antes, los movimientos dependían casi exclusivamente del sentimiento minorista, pero ahora los flujos se alimentan de productos regulados, de procesos de tokenización de activos reales y de estrategias corporativas a largo plazo. Esto significa que, aunque en el corto plazo sigue habiendo volatilidad, subidas rápidas, correcciones bruscas, pausas frustrantes, la trayectoria general adquiere un componente estructural que no se veía en ciclos anteriores. Para quienes observan el precio día a día, estos altibajos pueden resultar insoportables, pero para quienes entienden que la arquitectura financiera está en plena reconstrucción, cada corrección es simplemente otra oportunidad para acumular exposición antes de que la demanda institucional alcance niveles que superen por completo la oferta disponible. Hay que recordar que la entrada masiva de usuarios minoristas aún ni siquiera ha comenzado. El ciudadano promedio no está pensando en ETFs ni en liquidez institucional. Simplemente escuchará en algún momento que ciertos activos que antes parecían arriesgados ahora son considerados una parte legítima del sistema financiero. Y en ese punto, cuando millones de personas empiecen a buscar participación, el suministro se verá aún más presionado, porque para entonces las instituciones ya habrán capturado una parte importante del circulante disponible. Esto crea un escenario donde la narrativa de "no hay suficiente para todos" deja de ser una exageración y empieza a ser una realidad matemática. Al mismo tiempo, la política económica está a punto de entrar en un periodo de cambios intensos. Con el relevo en la presidencia de la Reserva Federal previsto para el próximo año, la dirección del Banco Central podría alinearse con una postura mucho más agresiva hacia estímulos, recortes de tasas y expansión monetaria. Esto, por supuesto, tiene riesgos inflacionarios a largo plazo, pero a corto plazo implica una cantidad masiva de liquidez buscando destinos productivos. Cada vez que esto sucede, los mercados de riesgo, incluyendo cripto, experimentan movimientos grandes. No es coincidencia que voces dentro del mercado estén proyectando precios extraordinarios para activos como Bitcoin. Y aunque cada analista tiene su propio número, lo importante no es la cifra exacta, sino la lógica detrás. Cuando un activo pasa de ser marginal a institucional, los múltiplos de crecimiento se vuelven completamente distintos. En ese contexto, XRP se encuentra en una posición única. A diferencia de otros activos que dependen casi exclusivamente de expectativas, XRP combina narrativa institucional, adopción regulada, infraestructura tecnológica funcional, volúmenes crecientes en productos ETF y una reducción progresiva del circulante disponible. Si en un futuro cercano los gestores comienzan a asignar incluso un porcentaje simbólico de sus carteras a ETFs basados en XRP, la demanda resultante puede desbordar cualquier cálculo actual. Y considerando que ya existen productos con cientos de millones en activos bajo gestión y volúmenes diarios considerables, es evidente que el proceso ya comenzó. Lo que estamos viviendo, en resumen, es la convergencia de tres grandes fuerzas: la institucionalización del mercado cripto, la transición macroeconómica hacia un entorno de tasas más bajas y liquidez más amplia, y la maduración tecnológica del ecosistema blockchain como infraestructura global.